Hemos charlado en muchas oportunidades en nuestro programa, tanto en la radio, hemos referenciado en un montón de oportunidades la cuestión de la narcocriminalidad, de lo complejo que es entender todo el entramado que hay detrás de la narcocriminalidad. A veces cuesta explicarlo en un medio de comunicación. Aquí en la radio tenemos mucho más tiempo, en la televisión es mucho más tirano el tiempo para poder contar una historia y que a partir de allí se entienda lo que significa la narcocriminalidad. Ayer una noticia que cerca de las 9 de la noche se publicaba, tiene este título: Cohecho requieren juicio contra un juez de Orán, el secretario y un abogado de la matrícula. Yo utilicé un título más para una noticia que publicamos para la ciudad de Orán, y el título referencia que van a ir a juicio un juez, su secretario, un abogado, por recibir coimas del Oso Ruiz. Hemos contado aquí a través de nuestro programa parte de esta historia, pero queremos entender qué elementos encuentra la Fiscalía en la investigación para justamente avanzar con este pedido de juicio para el juez oranense, para su secretario y un abogado norteño. Vamos a sumar a la mañana de CNN Salta a Pablo Rivero, que es coordinador general de fiscales, a quien tenemos en línea. Rivero, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. Hola, muy buenos días para vos, para todo tu equipo y para toda la gente que te está escuchando. A ver, es un tema muy sensible cada vez que hablamos de narcocriminalidad, de los hechos que ocurren en el norte, pero aún más cuando mencionamos la posibilidad de que un juez se siente en el banquillo de los acusados en un juicio. ¿Podemos explicarle a la gente justamente cómo fue este proceso tan sensible que me imagino que llevaron adelante y con tanta complejidad que significa una causa de estas características? Sí, te paso a explicar. Esta temática la abordó el señor procurador a través de la creación de una unidad fiscal que está compuesta por la doctora Mariana Torres, la doctora Alba Daniela Murúa y el doctor Carlos Salinas. Ellos están llevaron adelante esta investigación, donde se inicia por una denuncia de la doctora Sandra Domene y de la doctora Josefina Ruiz. A partir de esta denuncia se empieza a generar una serie de investigaciones donde... Perdón, fiscal. Sí. Sandra Domene, que estuvo aquí en los estudios de la radio, ella decía, sí, para entender, que le habían pedido plata a uno de los acusados de una causa, de un robo millonario. Exactamente. Yo lo que entiendo que ella estaba ejerciendo la representación o la defensa técnica en ese momento del señor Ruiz. Sí. Donde, y te paso a exponer, esto trae como antecedentes la causa que se denomina Abra del Sol, que es una empresa de allá, de Orán, donde se había, por un sistema comando, se había logrado la sustracción de importantes sumas dinerarias, y esto es lo que empieza en esa primera investigación, donde teníamos una fiscal solamente afectada, que empieza a haber distintas cuestiones que nos preocupaban desde la Procuración. A partir de allí, el procurador dispuso la creación de dos unidades. Una unidad que está compuesta por otros fiscales, que es la que generalmente se conoce, la que está a cargo de los delitos. Tenemos el delito de Abra del Sol, está todo lo que estaba relacionado a la investigación en contra del señor Palavecino, su esposa, su hijo, las otras personas que formaban parte de esta actividad o de este grupo que se está investigando, o de esta banda que presumiblemente han sido los autores de varios hechos de importancia o de relevancia criminal en la ciudad de Orán. A partir de allí surge otra información o surgen sospechas donde habría estado involucrado este magistrado, que es el doctor Parisi, su secretario, y un abogado de la matrícula, que es el doctor Roberto Ortega Serrano, y el secretario, el señor Maximiliano Germán Correa. A partir de allí se inicia la investigación por esta nueva unidad fiscal, donde empiezan a haber distintas cuestiones, como por ejemplo se hace una inspección ocular en un teléfono del señor Juan Ignacio Ruiz,
donde luego presta declaración testimonial y donde surge allí un intercambio de mensajes entre el 4 y el 5 de abril, donde el señor, el doctor Serrano, que le manifestaba que habría obtenido una detención domiciliaria. Hasta ahí, esto, digamos, podría ser normal, en el ejercicio no generaría sospecha. El tema está acá, que esta comunicación se efectúa antes que se corra traslado del pedido de la domiciliaria hacia la Fiscalía. Entonces, ahí ya la Fiscalía empieza a prender las alertas. O sea, el abogado sabía antes de que la Fiscalía, la decisión que acababa de tomar el juez. Exactamente. Ajá. La Fiscalía ni siquiera había contestado el traslado del pedido domiciliario. Todo pedido se corre traslado y obviamente cada uno manifiesta sus posturas, y para eso está un juez que resuelve conforme al criterio que tiene cada magistrado. Sí. En esta situación surge también una comunicación y mensaje entre el doctor Serrano y el secretario, donde hacían referencia también a esta cuestión y donde incluso entre uno de los parientes del señor Ruiz y el abogado también se comunicaban y le manifestaba que al día siguiente iba a tener una audiencia en este juzgado con este magistrado y con este funcionario, y que necesitaba las entradas, ese es el término que utilizan en la mensajería, para la cuestión esto de la prisión domiciliaria o de la domiciliaria, conforme surge del aspecto de estas comunicaciones. Luego hay una nueva comunicación, una mensajería entre el secretario del juzgado y el abogado de la matrícula, donde hacían referencia que habían familiares del señor Ruiz que se estaban comunicando con el secretario y que le preguntaban sobre el tema de la domiciliaria. Entonces triangulaba el secretario con el abogado para que le diga la información que eso ya iba a estar. Entonces eso llama poderosamente la atención de la Fiscalía, llama poderosamente la atención el término de entradas, y a esto se suma también lo manifestado por las abogadas que estaban a cargo de la defensa en ese momento, que hacían referencia a esta situación. Llamó mucho más la atención de la unidad fiscal la conducta que tuvo el abogado de la matrícula cuando se hace un allanamiento el 3 de octubre del 2023, del año pasado, donde el abogado de la matrícula tira el celular a un inmueble contiguo y luego pretende recuperarlo. Se presenta a esta casa diciendo que los albañiles le habían tirado el celular en el domicilio de al lado. Obviamente que esto fue trabajado por la unidad fiscal, no es la única causa que está trabajando en la unidad fiscal en contra del magistrado, y existen otras investigaciones donde también ya está imputado el magistrado, y se avanzó en esta primera acusación porque entiende, la unidad fiscal informó esto en el día de ayer, que han encontrado las sospechas necesarias para formular el requerimiento acusatorio, o lo que se conoce normalmente como la acusación. Esto entra a una etapa donde se lo presenta en el juez de garantía, donde entra el control por parte del juez de garantía, que es el doctor López, porque el doctor López cumple una función como juez de juicio, sin embargo está cumpliendo ahora la función de juez de garantía, porque se inhibió al otro juez de garantía de la zona, y obviamente el juez Parisi no puede intervenir en esta causa. Claro. En estos casos se suspende la matrícula de estos trabajadores a los cuales le requieren el juicio, al juez, el secretario, al abogado. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Esos son los pasos administrativos, los pasos que no corresponde al Ministerio Público expedirse sobre esta situación, puesto que es un poder distinto al Ministerio Público fiscal. Esta es la información que nos transfirió la unidad fiscal,
donde obviamente en el día de ayer se presenta esta acusación y bueno, estamos en el trámite procesal del control de la acusación y si el doctor López decide elevarla o no a juicio. ¿Se pudo determinar esa entrada, que uno entiende que es la entrada que sería el dinero, de cuánto se estaba hablando? Esa información todavía no la tengo precisa, digamos, quiero que entiendan que no puedo darle toda la información también por una cuestión de reserva que nos pidieron los fiscales de la unidad, pero se entiende que es una suma dineraria. ¿Puede ser que haya tenido, en el caso de Ortega, alguna otra, del abogado me refiero, ¿no? Porque uno menciona el apellido, el abogado haya tenido alguna otra causa similar en su momento, en algún caso, no sé si en la justicia federal hace un tiempo atrás, no sé si esos datos están justamente involucrados en la investigación? En esta investigación no recuerdo haber recibido esa información, sí se está trabajando en un análisis de toda la conducta profesional y las vinculaciones con el magistrado. Se revisa justamente todo eso. ¿La vinculación entienden ustedes que es entre abogado y el juez, o creen que también esto puede destapar otras maniobras judiciales también con el mismo juez? Por eso le decía que esta es una de las investigaciones que tiene a cargo la unidad fiscal. En el transcurso de los días seguramente va a salir nueva información de otras investigaciones que tiene esta unidad fiscal en contra del magistrado. Mencionaba en su momento el procurador, charlando con nosotros, la complejidad que significa la narcocriminalidad en el norte, por eso la decisión que se toma en ese momento de conformar una unidad fiscal y pidiendo inclusive las garantías de seguridad. ¿Qué está ocurriendo con la cuestión de seguridad para los fiscales que llevan adelante procesos tan complejos en la provincia y en el norte en particular? Sí. El tema de ser fiscal en el norte, tenemos fiscales muy comprometidos con su tarea. Obviamente que el tema de la seguridad es un tema muy importante para el procurador y siempre se estuvo poniendo en mesa esta discusión. Ya desde el año pasado, en que se formaron las otras unidades, se han activado los distintos mecanismos de seguridad desde el ámbito policial y ahora justamente con la asunción del nuevo jefe de policía también se ha charlado esta temática para reforzar y tener bien en claro cuáles son los protocolos y cuáles son las necesidades de seguridad que se tienen que brindar a los fiscales que están en el norte. No es fácil ser fiscal en el norte, la vinculación que se tiene con el norte es continua, la preocupación por parte del procurador es continua y existe visitas casi todos los meses. Estamos en comunicación y en alerta ante toda esta cuestión. Ustedes habrán visto en tiempos anteriores donde presumimos que esta gente que estaba involucrada en la causa de Abra el Sol tenía fotografiada la fiscalía, pero no es que tengan una fotografía, acá está el Ministerio Público Fiscal, sino tenía fotografiada el palo de la luz, el poste del alumbrado, todos los lugares de ingreso, cuáles eran los balcones, por ejemplo, que tenía la fiscalía. Eso no es normal, entonces eso lleva a que se tenga que reforzar la intervención del Ministerio Público Fiscal en esta tarea. Además del abogado, del secretario del juez y el juez en el pedido de elevación a juicio, ¿en qué situación queda la persona que paga la coima? Esta situación, digamos, en un primer momento se había avanzado en una posible imputación, pero sin embargo luego se dispuso la nulidad porque estábamos amparados dentro de lo que se denominaba el secreto profesional. Entonces esto generaba una nulidad en la imputación de la persona que pagaba. Entonces, hoy por hoy, esta situación, por una cuestión de que se ha afectado el secreto profesional, no podríamos avanzar por una garantía constitucional contra esta persona. No significa que no pueda venir a prestar declaración testimonial. Claro.
Pablo Rivero, gracias por este tiempo. Seguiremos, por supuesto, a ver cómo avanza la causa. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. El coordinador general de fiscales, Pablo Rivero, charlando con nosotros respecto a una compleja causa que, si bien involucra quienes escuchan en el norte de la provincia, inmediatamente toman como referencia los nombres. Digo que a grandes rasgos que estamos hablando, que esta causa involucraba el robo millonario, estamos hablando de $130.000 y varios millones de pesos, que a plata de hoy serían casi $200 millones que robaron de manera de un robo comando, que se llevaron secuestrado a uno de los dueños de la empresa. Obra del Sol es una de las empresas más importantes de producción primaria que tenemos en la provincia de Salta. Está involucrado un hombre que estuvo a un paso de ser candidato, en su momento intendente, después parece que los números de las encuestas no le cerraban, después pensó en ser candidato a diputado provincial y tenía chances concretas de ser un legislador en la provincia de Salta. Fue antes justamente de la etapa electoral que se dio su detención, que además de pasarle datos a los delincuentes para que le robaran a la empresa donde él laburaba, donde él era el contador, también le pasaba datos de los amigos, de los domicilios de los amigos, para que fueran a robar con la misma modalidad de robos comando. Claro, decía, mira, Janina sale a las 7:25 de su casa, vuelve a tal hora, te deja la llave en tal, digamos, todos los datos mandando al frente a los amigos para que ingresaran a robar. En el medio está el gringo palavecino, un sicario que se había escapado de la policía durante mucho tiempo y que subió un video, su familia publicaba videos afuera de los tribunales de la ciudad de Orán. Digo, una complejísima causa que tiene que ver con la narcocriminalidad y que esta vez pone a un juez, a su secretario y a un abogado, quien ya tendría otros antecedentes de haber terciado por el tema coimas, involucrado en esta causa. Para que se trate de entender un poco de cuando somos recurrentes con esta cuestión de la narcocriminalidad y de lo riesgoso que se está viviendo en el norte de la provincia y que cada vez está llegando más a la capital, no es un tema, no es un juego de palabras nada más, no es una serie, no es ficción, es un tema muy delicado. A todos nos ha tocado, los que hacemos este tipo de periodismo, toparnos con los que se creen bravucones y te piden no comentar noticias, bajar determinadas noticias, no involucrar a determinadas personas. Por eso nos duele cuando livianamente se habla de narcocriminalidad, como lo hizo una diputada hace un tiempo en el Congreso Nacional, porque uno siente que está metido en el barro de la comunicación de estas causas, y aunque es difícil de entender los detalles de alguna causa en particular, hablar de la cuestión, visibilizar esta cuestión, y mucho más cuando estamos hablando del poder judicial involucrado en causas de estas características, es una absoluta responsabilidad que tenemos los que hacemos periodismo en la provincia de Salta.